Muy buenas tardes, amigos de los Viernes Politológicos. Es un gusto tenerlos como estos viernes que se ha estado participando. En esta oportunidad, con la octava fecha de los Viernes Politológicos, y tenemos como tema eh, uno muy importante que tiene que ver con lo que es los conflictos sociales en el sector telecomunicaciones, ¿no? Y para ello tenemos, para esta conferencia titulada La teoría actor-red aplicada en el análisis de los conflictos sociales en el sector telecomunicaciones, al magíster Carlos Infante Palomino. Brevemente voy a tratar de resumir su CV, su hoja de vida. Carlos Infante Palomino es licenciado en Ciencia Política por esta casa de estudios, por San Marcos. Tiene estudios realizados en la maestría en Sociología Política, eh, en estudios políticos, ¿no? La maestría en Sociología con la mención en estudios políticos aquí en San Marcos, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el posgrado. Tiene una maestría en Buen Gobierno y Sistema Electoral, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones y la Universidad de Piura, ¿no? Su labor respecto al ejercicio de la carrera ha sido amplia, ¿no? Eh, es jefe de relaciones institucionales y comunitarias en desarrollos terrestres, sociedad anónima, y además es consultor ambiental en el sector comunicaciones inscrito en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Además, durante su etapa de formación en el pregrado, ha tenido varios cargos de responsabilidad, ¿no? En la vía universitaria y también laboralmente en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, estamos ante un egresado que tiene ese doble perfil de haber estado en el Estado y desempeñarse en gran parte de su desarrollo profesional en el campo privado. ¿Y por qué resalto esto? Porque generalmente los politólogos nos orientamos al sector de lo público. Sin embargo, ese es un sector predominante, pero el campo privado es importante porque esa es una beta que se está abriendo y Carlos Infante, digamos, es, digamos, una muestra de ello. Por lo tanto, voy a dar la palabra para que pueda comenzar el magíster Carlos Infante su exposición, en la cual tendrá un tiempo promedio de 40 a 45 minutos. Luego vendrán las preguntas del público y una rueda final de unos 10 minutos. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Y un gusto tenerte aquí en tu casa de estudios en San Marcos y tienes la palabra para poder comenzar tu disertación. Hola, ¿qué tal? Este, bueno, en primer lugar, agradecer a Richard por la invitación. Richard Cuadros es un gran amigo de la Escuela de Ciencia Política. Nos ha visto nacer y crecer a muchos de nosotros. Y seguramente de la misma manera con ustedes, con las personas que nos están escuchando el día de hoy, que seguramente algunos son estudiantes. Yo quisiera hoy día dar un testimonio, ¿no? Un avance de una clave teórica que vengo desarrollando para justamente el análisis de los conflictos sociales en materia de telecomunicaciones principalmente. Pero digamos, lo que se apunta en general es hacia una interpretación de la acción colectiva y también de los conflictos sociales a partir de una teoría que se llama la teoría de actor-red. La teoría de actor-red vendría a ser una especie de
sociología orientada hacia los objetos o una nueva ontología que cuestiona ciertos patrones de la modernidad, principalmente en el rompimiento o resquebrajamiento de lo que se denominan polos naturaleza-sociedad. Estos polos naturaleza-sociedad son polos que han sido usualmente trabajados a partir de la constitución moderna. La constitución moderna vendría a ser una nueva forma de entender el mundo, una nueva forma de entender cómo suceden las cosas a partir justamente del desarrollo de la ciencia. Entonces, cuando se empieza a concebir la modernidad, se empieza a concebir a través de una serie de divisiones trascendentales del mundo. Y una de esas divisiones trascendentales del mundo es dividir el mundo de lo social con el mundo de la naturaleza. En consecuencia, la división del mundo de la naturaleza obliga a entender ciertas formas de estudiar la naturaleza propiamente dicho. Y de la misma manera sucede con lo social. ¿Qué ha sucedido alrededor de estos años en el desarrollo de estas grandes teorías o de estos metarrelatos? Entienden el mundo social como la interacción enteramente entre individuos, han alejado justamente de estos polos de la naturaleza y han obviado ciertos relatos de la misma que ha tenido como un efecto en que las grandes teorías de lo social no tienen la posibilidad de responderse a sí mismas porque terminan obviando a los objetos de la naturaleza. De repente lo que estoy diciendo es poco entendible, pero ya poco a poco, digamos, lo vamos a ir aterrizando. Entonces, la teoría de actor red justamente hace ese primer cuestionamiento. El segundo cuestionamiento es que justamente que surge a partir del primero, es que no existe la figura de objeto-sujeto. O sea, esa separación, esa dicotomía usual entre objeto-sujeto, al no existir un polo sociedad-naturaleza, tampoco existe una división entre objeto y sujeto. Lo que existe es un término que abarca ambos que se llama actantes. La lógica esta de los actantes justamente se configura en que el estudio o la lógica de la teoría de actor-red está basada en el estudio de la acción. Y la acción no es más que un producto de interacciones entre individuos, vale decirlo, como para poder explicarlo bien, y a su vez con objetos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tanto los individuos como los objetos en algún punto, en algún momento tienen, hacen o tienen la capacidad de hacer actuar. Entonces, aquellos que tienen la capacidad de hacer actuar terminan siendo actantes. De hecho, el actor es aquel que se deja actuar. Es aquel que es actuado, mejor dicho. Y es actuado justamente a raíz de esas interacciones con objetos. Para aterrizarlo un poco, esta teoría, que dicho sea paso, es una teoría adoptada en la sociología por bueno, podrían calificarlo de muchas cosas, pero es un pensador francés llamado Bruno Latour. Entonces, Bruno Latour justamente lo que hace es aplicar, o digamos, explicar esta teoría de actor-red, poner estas cuestiones, estos temas en cuestión, y él plantea una nueva sociología. En el momento que plantea la nueva sociología, lo que él hace básicamente es equiparar a los objetos con los sujetos y de la misma manera a los investigadores con los que son investigados. De tal manera que existe una especie de antropología simétrica. Es decir, que no podemos dar por hecho las cosas si es que no escuchamos enteramente antes a nuestros entrevistados o a las interacciones que realizamos, si no tenemos que poner tanto las declaraciones de los entrevistados como sus interacciones con los objetos al mismo nivel, y al mismo nivel también de las grandes teorías que relatan lo social, llámese el funcionalismo, llámese el marxismo, o el estructuralismo, el estructural funcionalismo.
Digamos, esos grandes relatos de lo social también están equiparados de la misma manera que estas interacciones, que estos actantes no humanos y estos actantes humanos. Eh, Esto también está un poco asociado a digamos, a una especie de planteamiento filosófico de Heidegger cuando habla en Ser y Tiempo del Vorhandenheit y el Surhandenheit, o sea, del estar a la vista y estar a la mano. ¿En qué momento los objetos son importantes? Los objetos son importantes cuando tienen una utilidad. Y los objetos, digamos, tienen cierta trascendencia en el ser cuando tienen una utilidad, no solo cuando están a la vista, sino cuando están a la mano. E inclusive, muchos de los bastantes de humanos o objetos, un poco para hacerlo más didáctico, este, son elementos que usualmente no están vistos, que usualmente no aparecen, que usualmente no se describen en los grandes relatos y en las grandes historias. Entonces, dicho esto, las lógicas de la teoría de actor-red se centran fundamentalmente en ese tipo de interacciones y tratan de hacerlas conversar, a su vez, con panoramas o con grandes relatos o con interacciones mucho más pequeñas. Es importante entonces ser grandes descriptores de la realidad. ¿Por qué? Porque la lógica de la teoría actor-red lo que te dice es que una gran descripción no necesita explicaciones. Entonces, básicamente la teoría de actor-red lo que hace es describir a tal punto que no sea necesario sustentar o explicar nada. Ese es un giro muy importante porque, digamos, te evita el uso de preconceptos, te evita el metarrelato, te evita las grandes concepciones previas y únicamente lo que hace es que el investigador intente describir el mundo como si fuese un niño y que adopte y reciba las declaraciones de todas sus fuentes de información con sorpresa. Entonces, este es un aspecto sumamente importante y trascendental de cara a la teoría de actor-red. Ser lo suficientemente idiotas, ser lo suficientemente tontos y a partir de eso intentar describir el mundo. No al revés. No ordenar el mundo a partir de la teoría, como lo hacen muchos, y que inclusive se hace en la ciencia política, y tal vez por eso nos dejamos llevar por nuestros preconceptos y decimos, no hay política, no hay partidos, no hay esto, no hay lo otro, todo está mal, no hay democracia. Entonces, desprendernos de los preconceptos para directamente describir lo que estamos observando. Usualmente, ¿dónde se aplica esta teoría de actor-red? ¿No? Esta teoría de actor-red se aplica en laboratorios y en escenarios de cambio tecnológico. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, que básicamente es una empresa que despliega antenas, despliega torres de telecomunicaciones, lo que me encuentro es que no hay una causa, digamos, certera de el origen o lo que ocasiona estos conflictos sociales. Es muy difícil. En realidad, muchos te preguntan en el sector, oye, ¿por qué la gente se pone conflictiva cuando se instala una infraestructura de telecomunicaciones? O cuando pasa eso, porque eso usualmente tampoco no es que siempre pase, pero cuando pasa, te preguntan por qué pasa, ¿no? Y ahí empiezan a surgir varias respuestas dentro de la gente del sector. Y la gente del sector usualmente asocia este problema a la información, califican a los protestantes pues, ¿no? como locos, como desinformados, como gente que no tiene formación o como gente déspota. Entonces,
es muy variopinto y no existe, digamos, una situación en la que uno podría decir, esta es la causa, ¿no? Aunque, digamos, la misma gente del sector relata, comenta, que es por tema de información. Entonces, obviamente cuando uno es politólogo y entra a trabajar en este tipo de espacios, lo que se encuentra es que en realidad a uno lo ven como un gurú, ¿no? A un cientista político, a un sociólogo, a un antropólogo, lo encuentran como un gurú. Entonces, cuando encuentran problemas sociales, piensan que va a llegar el gurú, el politólogo, el sociólogo, el antropólogo, directamente a hablar con las demás personas y a resolver un problema, digamos, como que de la nada, como si fuese mágico. Y, y uno, bueno, interpretando las cosas, obviamente te enfrentas a una realidad en la que o bien no puedes resolver el problema o no necesariamente lo puedes resolver a través del diálogo. Entonces es bien complicado eh, intentar resolver este tipo de conflictos, pero digamos, la inquietud académica y teórica surge porque en realidad quieres encontrar una respuesta a estos conflictos que te permita después intentar resolverlos, ¿no? O saber cómo gestionarlos. Eh, entonces, este es el propósito de esta conferencia, ¿no? Intentar responder a partir de la teoría de actor-red en aplicación de estos casos, de por qué se dan los conflictos sociales por despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Y yo quisiera aquí empezar con un dato importante. No sé si aquí lo pueden ver. Esta es me lo acabo de descargar ayer, es la encuesta, la ENAPRES del año pasado. Es la encuesta nacional de programas presupuestales que hace el Instituto Nacional de Estadística el año pasado. Hace 4 preguntas por infraestructura de telecomunicaciones. Antes hacía algunas otras más, pero al día de hoy hace 4 preguntas, 2 básicamente que son por cobertura, que digamos, ahorita no viene mucho al caso, pero otras 2 sí hablan específicamente por infraestructura, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si están de acuerdo con que se instale antenas en su zona o en su barrio, ¿no? Le preguntan a los encuestados y vemos pues que la mayoría, el 50% dice que no. O sea, en general la gente se opone. La gente se opone a que se instalen las antenas. Ahora, obviamente, la oposición no significa necesariamente acción colectiva, no significa necesariamente conflicto social. Simplemente se oponen. O sea, digamos, la mayoría de personas como que no le calza muy bien la idea de que se instale una antena cerca de su casa. Y la segunda pregunta es si han recibido información sobre antenas y salud, porque es usual a que se les atribuya, ojo, digamos, si quieren ver completo el cuadro, ahí me pinchan la imagen y bueno, y me fijan completo, ¿no? Este, la otra pregunta es si han recibido información sobre antenas y la salud, ¿no? Y, y bueno, ahí hay una gran diferencia, te das cuenta que un tercio dice que sí y otros 2 tercios te dicen que no. Entonces uno presume, aparentemente, ¿no? Que la mayoría que se opone tampoco ha recibido información. Y eso no es tan cierto, ¿no? Porque cuando hacemos un poco el cruce, nos damos cuenta, pues, que la mayoría que dice que, digamos, la mayoría que presume estar informada por el tema de antenas y salud, esa mayoría es la que se opone. Y todo lo contrario, ¿no? Cuando las personas que perciben que no han recibido información, o dicen que no han recibido información, mejor dicho, son aquellos que dicen que están a favor de la instalación de una antena cerca de su parque o plaza. O sea, bajo esa lógica, entonces convendría que todos estén desinformados, ¿no? Porque la tendencia es que aquella persona que dice que no está informada es aquella persona que dejaría que se instale una antena. Entonces, obviamente me pueden decir, no, sí, pues, pero acá hay un tema de posverdad, de manejo de información,
que no necesariamente les tiene que llegar la información correcta, ellos dicen que sí están informados, pero de repente no es por tanto, en fin, ¿no? O sea, ahí llegamos a otra serie de cuestionamientos, pero lo que sí queda claro es que este tema no se resuelve con información. O sea, al contrario, se complejiza. Y entender este tema ya nos abre otras variables, ¿no? Entonces nos dice, entonces, si no es por información, ¿por qué cosa es, no? Y ahí pues nos damos cuenta de que revisando una cantidad importante de conflictos, eh, revisando una cantidad importante de conflictos, que es lo que yo he hecho, básicamente he revisado alrededor de 3.000 noticias, me doy cuenta que estos conflictos se dan en barrios, digamos, de gente muy rica, como que en barrios muy marginales. O sea, no hay un criterio estructural, no hay un criterio socioeconómico que nos indique que, digamos, los pobres protestan y los ricos no protestan. Eso tampoco existe. Tampoco podemos determinar que hay una relación entre formación académica y el desarrollo de estos conflictos. Tampoco lo hay, porque, digamos, tanto barrios de gente con profesión, con estudios secundarios concluidos o con estudios universitarios concluidos o gente que no ha estudiado, todos protestan por igual. En todos los lugares hay ese tipo de protestas. En consecuencia, ni el criterio socioeconómico, ni el criterio monetario, ni un criterio de formación académica, ni un criterio de información nos responde a esta pregunta. En consecuencia, ¿en dónde podríamos encontrar la respuesta? Entonces, si seguimos a Bruno Latour, podemos decir que la respuesta está inmersa en los objetos. Es por eso que es importante incluir a los objetos en el relato. Y cuando uno estudia los conflictos sociales por infraestructura de telecomunicaciones, básicamente se pone en una de las posturas que menciona Bruno Latour para hacer visible a los objetos, que son los accidentes. Los conflictos sociales y sobre todo las crisis de estos conflictos son accidentes. Accidentes, y ustedes me van a decir, pero ¿accidentes en qué sentido, no? Son accidentes porque en el momento en el que hay este tipo de situaciones, recién salen a relucir los objetos. Yo quisiera ahora compartirles una noticia de uno de estos hechos para que entiendan que inclusive en las propias descripciones se hacen mención a los objetos y que obviamente los sociólogos, los politólogos, los cientistas sociales no lo incluyen dentro de su relato, ¿no? Ahí yo quisiera recoger lo que dice la señora, ¿no? La señora dice algo bien importante, y eso es a lo que iba con el tema de Bruno Latour. La fuente de la teoría está inmersa en las personas y está inmersa en los objetos y está inmersa más que en las personas y en los objetos en la interacción de las personas con esos objetos. Si queremos hablarlo, digamos, de manera simple, ¿no? Porque en realidad es la interacción entre todos esos actantes. Entonces vemos a esta señora que tiene un niño en brazos y que menciona lo siguiente.
¿Podría, Hay un jardín. el volumen podrías ponerlo para escucharlo? Ah, perdón. ¿Ahí lo escuchan? No sé si ahí lo escuchan. No, al menos yo no lo escucho. En todo caso lo proyecto mejor. A ver, lo proyecto. No se escucha, pues. A ver. Mm, acá está. Mm, ya, ahí lo pueden ver. Sí, sí se ve. Hazlo Bueno, correr, ¿no? vamos a ver si se escucha. Les decía entonces que lo importante es que la teoría está inmersa en las personas, está inmersa en sus declaraciones y está inmersa en sus relaciones con los objetos. Entonces, y aquí por eso es importante eh, escucharlos, ¿no? Escuchar a ver qué ellos dicen y escuchar cómo ellos mencionan a los objetos. Dice, No, hay un jardín. no se escucha, Carlito. Uy, qué raro. Bueno, esto es un problema. Voy a intentar a ver. Voy a intentar. Bueno, entonces si no les voy a ir explicando. Hay un jardín, dice. Hay un jardín y en medio del jardín, este, quieren hacer un hueco en el medio del jardín. Entonces, ¿qué es lo que ha generado este conflicto? Lo que ha generado este conflicto es que había una armonía entre otros objetos, llámese en este caso el jardín, y que la empresa ha interrumpido directamente dentro de esa armonía y que y al romper esa armonía entre los objetos en interacción con las personas, se ha generado un conflicto, ¿no? Entonces, vemos acá que, por ejemplo, se graba, este es un, este es un, esta es la excavación, esta es una excavación para la construcción de una antena, ya está perfilada, y miren lo otro, los otros vecinos lo que hacen es coger sus palas, palas no sabemos de dónde sacaron, pero cogen sus palas y empiezan a utilizar la misma tierra, porque esta tierra es de la excavación, empiezan a utilizar la misma tierra de la excavación para tapar el hueco. Eso se ve claramente en la imagen. Adicionalmente aquí hay un camión y el camión tiene aquí algo que nosotros conocemos como cimentación prefabricada. Básicamente es una cimentación para una estructura metálica y eso y para poner esa cimentación se tiene que hacer toda una excavación, perfilarla y ir con una grúa y ponerla.
O sea, ahí estamos hablando de una excavadora, estamos hablando de un camión, estamos hablando de una cimentación, estamos hablando de la excavadora, estamos hablando del jardín y estamos hablando inclusive de aquellos objetos que nos hacen llegar a ese jardín. Llámese la pista, llámese la vereda, llámese la reja. Si es que en ese parque entiendo que había una reja también, ¿no? Eh, ¿Por qué fue importante este conflicto? Porque justamente ahí vemos la grúa, ¿no? La grúa es una grúa de grandes dimensiones, ¿no? Obviamente tienen... Ahora, ¿por qué es una grúa de grandes dimensiones? Porque la cimentación pesa. En consecuencia, la toma de decisiones de los ingenieros, de los actores, se da en función a la naturaleza de los objetos. Es decir, a la consistencia del objeto. ¿Por qué quisieran poner una cimentación prefabricada en un parque enrejado, cuyos accesos eran limitados? Esa es la pregunta que tenemos que responder, porque a raíz de eso vamos a poder entender las consecuencias de esas acciones. Entonces, justamente cuando nos piden, digamos, resolver un conflicto, lo que usualmente nosotros preguntamos es, ¿qué cosa vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en la obra? Y este tema es un tema muy importante, porque usualmente los ingenieros dan por hecho lo que van a hacer. Entonces, si uno quiere hacer un trabajo de relacionamiento comunitario, si uno quiere hacer un trabajo de relacionamiento institucional, si uno quiere convencer a algún vecino o conversar o coordinar con algún vecino, tiene que entender antes qué cosa se va a hacer. Porque en función a los objetos que se van a desplegar, uno tiene que ir tomando ciertas decisiones. Aquí vemos, por ejemplo, que hay árboles. Acá vemos que hay rejas. Aquí han tenido que romper la reja para poder hacer la excavación. Han tenido que meter una grúa, un camión que finalmente incendiaron los vecinos. Ahora, ¿por qué lo incendiaron? Obviamente porque hubo un resquebrajamiento de ese orden, de esa armonía previamente existente entre los objetos. Y eso también es lo que hay que hacer. Digamos, para poder gestionar un conflicto social es ir a la ubicación y no solo entender la relación o la organización de los vecinos. No necesariamente un barrio siempre organizado va a degenerar en un conflicto social por la instalación de una infraestructura de telecomunicaciones. Y todo lo contrario, no necesariamente un barrio que no esté organizado, no es que se vaya a organizar, se puede organizar inclusive en virtud de los objetos que vayas a desplegar. Entonces, es muy difícil poder gestionar estos conflictos si es que uno no tiene un análisis más certero en virtud a los objetos que se vienen desplegando. Y para entender esos objetos que se vienen desplegando, hay que describirlos. Hola, mira, ¿sabes qué? He venido, voy a hacer un relacionamiento aquí, entonces voy a una especie de sujeto participante, me siento en el parque, empiezo a interactuar con otros vecinos, empiezo primero a ver, a observar cómo los vecinos interactúan con los objetos, con un árbol, con la reja, de repente hay juegos infantiles, o de repente se juntan a jugar pelota, o de repente, no sé, se juntan a fumar por último. Entonces, todos esos tipos de acciones se dan justamente porque existen a la vez un conjunto de objetos que hacen actuar también a esas personas. ¿Qué hizo actuar a la gente para que incendie un camión? Bueno, un camión estacionado. Un camión estacionado. Que obviamente en una situación de crisis, lo importante ahí hubiese sido retirar el camión, ¿no? Algo que, bueno, quien haya gestionado ese conflicto no lo interpretó bien y es por eso que se generó una situación de crisis en el que obviamente terminaron incendiando un camión. Ahora, necesariamente esto no es previsible, pero en el momento el relacionista o la persona que está haciendo la gestión
comunitaria, si es que lo hubiese, o el ingeniero, o la persona que esté llevando a cabo esta ejecución de obra, tiene que tener la suficiente sensibilidad y perspicacia para saber en qué momento es importante movilizar los objetos para entrar y para salir. Entonces, mire, aquí la señora dice, escucho la bulla con el camión que está llegando con la antena. O sea, quien genera la acción colectiva o que un vecino se movilice de su casa, en este caso es la bulla del camión. Tal vez este tipo de respuestas podría ser, digamos, absurda o tonta, pero justamente es una herramienta o una visión un poco más amplia que te genera la teoría de actor-red, que es lo que hace es incluir a los objetos dentro del relato. Porque si no los incluimos dentro del relato, podríamos decir, ah, no, las personas están simplemente desinformadas y digamos, en un escenario de neoliberalismo en donde hay una gran fragmentación de la ciudad y en donde las empresas hacen lo que quieren en la vía pública, entonces, esto ocasiona los conflictos sociales. Directamente yo podría decir eso desde el metarrelato, pero cuando nos damos cuenta es que en realidad el despliegue de objetos es el que origina los conflictos sociales para el tema de antenas. Obviamente esta es una tesis, digamos, bastante atrevida, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que después llegaron autoridades, funcionarios que, digamos, no responden al porqué de la acción colectiva, digamos, es una consecuencia, usualmente son considerados actores bisagras dentro de los conflictos, y vemos, fíjense de las infraestructuras de las que estamos hablando, ¿no? Estructuras de 30 metros de altura. Entonces es difícil entender cómo este tipo de objetos, cuando se despliegan, pueden generar un conflicto social. Acá vemos otra foto de la cimentación, ¿no? La cimentación es bastante grande. En consecuencia, es lo que les vengo diciendo. Ahora, yo quisiera explicar por qué se llega a determinar la toma de decisiones de por qué se instala una antena en una ubicación. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que no solo hay objetos, ¿no? Por decirlo de manera sencilla, sino también hay hiperobjetos. ¿Qué es un hiperobjeto? Este claramente es un objeto, ¿no? Es una cimentación, ¿no? Vemos aquí está la base, la zapata, ¿no? Es una estructura metálica revestida en concreto, que se vacía en un molde, se espera 10 días para que fragüe y se tiene que transportar por su peso en una cama baja de grandes proporciones. Y de la misma manera con una grúa. Son objetos que vemos. La reja la ves, el árbol lo ves, el poste lo ves. Son objetos que vemos, que son, digamos, sensibles. Sin embargo, hay hiperobjetos. ¿Qué es el hiperobjeto? El hiperobjeto vendría a ser el espectro radioeléctrico. Y el espectro radioeléctrico básicamente es algo que sabemos que existe, pero que no podemos tocar. A eso se le llama hiperobjeto. Entonces, es importante, por ejemplo, empezar a describir los hiperobjetos. Y un gran problema a veces para los sociólogos cuando empiezan a aplicar la teoría de actor-red es que llega un punto en que tienes que involucrarte a veces tanto con temas científicos que necesariamente tienes que, digamos, aprender a traducirlos debidamente. Este es el espectro radioeléctrico, ¿no? Es el espectro electromagnético. Básicamente, hay tipos de radiación ionizante, no ionizante, que estas trabajan en una frecuencia, en una longitud de onda, ¿no? En una longitud de onda, y están, digamos, denominadas en hercios, ¿no? Hercios es la unidad.
Y aquí podemos ver pues que hay varias fuentes de radiación, ¿no? Inclusive los cuerpos humanos son fuentes de radiación, ¿no? Cuando tú abrazas a otra persona y le das calor, lo que básicamente estás haciendo es transmitirle radiación. Entonces, la longitud de onda, en este caso de los móviles y de las antenas, que trabajan en gigahercios, y en megahercios, este, son las que van a determinar cómo es el despliegue de otros objetos. ¿Por qué? Porque la longitud de onda puede ser o lo suficientemente ancha como para atravesar una ciudad, como lo hacen las torres de radio o las torres de televisión, o lo suficientemente cortas como para dar señal de telecomunicaciones, o como el Wi-Fi de tu casa, por ejemplo, que da que justamente perece ante dos o tres paredes que están al lado, y es por eso que de repente algunos tienen que instalar sus repetidores, ¿no? La misma lógica para desplegar el Wi-Fi en el interior de una casa es la misma lógica para desplegar señal en una ciudad. Obviamente van a haber problemas, las paredes pueden ser edificios y las repetidoras pueden ser más antenas. Y hay un montón de artefactos que intervienen. Los móviles, los televisores, y en fin. Entonces, la longitud de onda va a ser la que determine el tipo de infraestructura que se va a desplegar, tanto en número como en altura. Es por eso que este problema es un problema que no ha sido asociado con otras tecnologías. Es un problema que recién se viene gestando con el despliegue de tecnologías 3G, 4G y ahora 5G. Porque cada vez la longitud de onda es mucho más corta y por lo tanto se requieren más infraestructuras de telecomunicaciones. Entonces, es en ese momento en que tenemos que hablar obligatoriamente del hiperobjeto que en este caso es el espectro electromagnético, ¿no? Que no lo podemos ver. Aquí en concreto yo tengo este caso, el parque que veíamos en la noticia, este parque de aquí, está acá, en el Agustino, ¿no? Nosotros haciendo investigación con los vecinos, con personas que trabajan en el sector, nos dimos cuenta que el nombre era Yameyín. El sitio se llama Yameyín, ¿por qué? Porque, y tiene este nombre, que justamente lo vimos porque está escrito, fíjense, cuando uno presta atención a los objetos, ese nombre está escrito en la base del monopolo, de uno de estos lados. Entonces, como el nombre está escrito, y por el código nos enteramos más o menos de qué operador era. Y haciendo aquí el análisis de los operadores, uno se da cuenta de que hay una estación cerca. Entonces uno dice, ¿por qué hay que instalar una estación cerca? Lo que sucede es que esta estación era de reubicación, ¿no? Fíjense que está en un predio privado y lo que sucedió aquí es que, digamos, seguramente hubo un conflicto con el propietario, o se acabó el contrato con el propietario y era necesario reubicarlo. Entonces se decidió reubicar aquí en el parque. Y yo quisiera que vean en dónde estaba antes, ¿no? Si uno entra ahí a Google Earth, te puedes dar cuenta que, fíjense aquí, las imágenes son del 2015. Y esta es la estación. Una estación que no había generado contingencia social, era básicamente un mimetizado tipo tanque. O sea, como estaba mimetizado, seguramente nadie lo vio. Como estaba en altura, seguramente nadie lo vio. Por eso era importante entender el Vorhannerhai y el Surhannerhai. Una cosa es estar a la vista, otra cosa es estar a la mano. Cuando los objetos están a la mano, la gente puede tener una acción colectiva directamente contra el objeto, como quemarlo. Pero en este caso, está en las alturas. Es difícil de ver. Por eso es importante entender el despliegue de objetos. Y ahí vemos pues que hay una torre encima de un edificio, y encima mimetizada como un tanque. Esto era lo que existía. Seguramente el propietario ya no quería rentar ese parque, perdón, ese techo, y decidieron irse al parque, ¿no? Podemos ver igual el parque, ¿no? Y en el parque uno va a encontrar otros objetos.
¿no? Estas imágenes también son del 2015. Los hechos creo que fueron en el 2018 probablemente, sí. Aquí podemos ver la fecha. Hace 7 años. Entonces aquí vemos que hay rejas, hay árboles, hay un poste con iluminación en medio, ¿no? Hay casas, y no estamos hablando pues de locales comerciales, hay casas, ¿no? En consecuencia, hay, mire, justo acá hay un grupo de gente, ¿no? Seguramente chicos que, bueno, qué actividades estarán realizando no lo sabemos, pero podemos entender que hay cierta interacción, que hay cierta armonía. Y lo que sucedió en ese conflicto es que esa empresa rompió esa armonía, ¿no? Consciente o inconscientemente, ¿no? Tal vez dándose cuenta o no. Y después, bueno, de ahí nos podemos dar cuenta, pues, que aquí hay una serie de infraestructuras y que estas infraestructuras, esto era lo que coberturaba esa infraestructura anterior que estaba en un rooftop, mimetizada como un tanque, y este es el área, digamos, que necesitaban ellos cubrir. Esta es una forma gráfica de entender cómo cómo funcionan los hiperobjetos, ¿no? Una forma de hacer un análisis de radiofrecuencias a partir de los análisis de línea de vista. Obviamente los operadores tienen mucha mayor información, tienen muchos mayores cálculos. Hay un tema no solo de ubicación geográfica, sino de concentración de usuarios. Y eso obviamente complejiza el análisis, pero en línea general es lo que se utiliza en la línea de vista. Entonces, una forma de analizar es poner una estructura que más o menos coberture lo mismo, ¿no? Lo mismo pues sucedió en la reubicación, ¿no? Por eso seguramente el operador validó esta reubicación. Y lo que sucedió con el torrero, que ya un poco no les he explicado esta terminología del torrero, es que el torrero decidió construir acá. Se llama torrero porque hace torres. Muchos dirían que después del conflicto, ya este proyecto ya no se hizo, ¿no? Inclusive yo le pregunté a la misma gente del MTC si ese proyecto se había hecho. Y ellos me dijeron, no, imposible que se haya hecho. Yo le dije que sí, que se llegó a hacer. Y de primera fuente, yo sé que se hizo acá. Y acá está. No sé si ustedes pueden ver la sombra de esta torre. Aquí hay una torre. Y esa fue la torre que reemplazó la que estaba acá. La que vimos que era como un tanquecito. Yo no sé si se podrá ver ahora en Google Earth, pero claramente la sombra está ahí, ¿no? Claramente la sombra está ahí. No, acá no está, porque las imágenes son del 2015. Pero claramente la sombra está ahí. Entonces, mucho tiene que ver a veces la ubicación, mucho tiene que ver el lugar, mucho tiene que ver la interacción de objetos para poder entender por qué se despliegan, por qué se desarrollan este tipo de conflictos. Entonces, no necesariamente es porque, digamos, hay un tema de desinformación o porque no se informa a la gente, como usualmente se suele decir, inclusive han hecho investigaciones sobre eso, ¿no? En el fondo, es importante entonces incluir a los objetos dentro del relato. Y a partir de eso uno puede analizar mejor un conflicto. Bueno, ya siendo creo que las 6, no sé Richard si ya me he pasado de tiempo, tal vez podríamos ir con Bueno, las... estamos en la hora, Carlos. Claro, o sea, termina de completar la idea para pasar algunas preguntas que va a haber. Sí, bueno, entonces como les decía, ya un poco también este tema aterrizándolo a la ciencia política, hay procesos tecnológicos que son muy importantes que no han sido analizados en la teoría de actor reto. Uno de estos procesos tecnológicos, por ejemplo, es la virtualización del voto.
¿hasta qué punto la virtualización del voto tiene una influencia directa en la toma de decisiones de los actores? Las lógicas, por ejemplo, de los votos de arrastre dentro de las boletas electorales. A veces las boletas electorales que son juntas pueden facilitar el voto de arrastre, como que no. Entonces, es importante eh, poder también desplegar una teoría de actor-red aplicada, por ejemplo, dentro de las lógicas de la toma de decisiones eh, de cara a las elecciones. Balotas, máquinas para voto electrónico, formas de inscripción de candidaturas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es importante entender cómo participan someramente y en momentos muy, muy, muy precisos, muy concretos, estos objetos. Yo creo que con eso se cerraría, Richard. Muchas gracias, Carlos. El tema ha juntado aspectos que tienen que ver con aspectos teóricos, ¿no? De la teoría de la red y su aplicación, que es lo importante en un conflicto a partir, en este caso, de un tema de telecomunicaciones. Eh, Hemos pasado el enlace para las constancias, pueden registrar su asistencia y más bien, o bien prendiendo sus micros o por escrito, si es que hubiera algunas preguntas, comentarios a la exposición del magíster Carlos Infante eh, en esta conferencia. Mientras se va de repente eh, cocinando alguna pregunta, eh, Carlos, esta teoría del actor red, eh, digamos, desde la perspectiva como nos has planteado, esta visión de que a partir de los objetos podemos reconocer un conjunto de expresiones y de manifestaciones que hay veces en el análisis, ya sea social, en el análisis político, generalmente pensamos simplemente en los actores y cuando pensamos en los actores pensamos en actores de carne y hueso. Sin embargo, los objetos, los íconos, ¿no? De por sí, tiene una, expresan, ¿no? Entonces, esto, digamos, tú que lo has visto, por ejemplo, en este campo de las telecomunicaciones y también ahora último, en la parte final, cuando nos señalas, ¿no? Que en los aspectos electorales también se expresan. De acuerdo a tu experiencia ya profesional, entonces implicaría de que tendríamos que tener un conocimiento mejor de los objetos, ¿no? O sea, de lo que representan. ¿De qué otras formas más podrían presentarse, por ejemplo, para alguien que quiere hacer eh, temas de análisis político o la misma temática, ¿no? Que es objeto de la conferencia de hoy día? ¿Cómo abordar un conflicto, ¿no? Que puede ser, como en el caso de telecomunicaciones, puede ser un conflicto socioambiental, electoral, etcétera. Yo quisiera poner un ejemplo muy práctico cuando yo era practicante en el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando yo era practicante en el Jurado Nacional de Elecciones, nosotros tuvimos un proceso, bueno, yo participé trabajando en el jurado en un proceso que era el proceso de elecciones municipales, en donde la pugna estaba entre Lourdes Flores y Susana Villarán. Sucedió ahí algo muy interesante. La pugna fue voto a voto. Entonces, como la pugna fue voto a voto, apareció algo de lo que no muchos hablan siempre,
salvo que haya una situación como esta, ¿no? Un accidente. Y el conteo de votos, o sea, la forma de contar los votos fue tan lenta y a la vez tan importante. Fue importante porque la elección estaba cerrada, pero fue tan lenta porque hubo un problema con el tema de las actas. Y era un problema de siempre, ¿ah? O sea, este problema de las actas ha sido un problema de siempre. Pero en esa elección fue muy importante porque las actas eh, debían tener la firma en ambas caras. O sea, la mayoría de actas observadas por parte del jurado electoral, perdón, por parte de la Oficina Descentralizada del Proceso Electoral, que es en donde llega primero el acta, se observaban por falta de firmas. Es decir, se firmaban en una cara, pero no se firmaban en la otra cara. Esto siempre había pasado. Entonces lo que usualmente hacía el jurado era recoger el acta de la oficina descentralizada del proceso electoral y la comparaba con su acta. ¿Por qué? Porque en mesa se llenan varias actas. Entonces lo gracioso, digamos, es que como había desconfianza, se tuvo que escanear todas esas actas, que era algo que no se hacía antes. Entonces llegó un punto en el que, digamos, todo el mundo puso el ojo sobre un objeto denominado acta, que tenía firmas, que tenía números escritos, que tenía que coincidir la suma, que tenían que coincidir las firmas. Entonces, analizar los procesos electorales a partir del despliegue de objetos va a ser entender cómo estos objetos interactúan con las personas. Lo mismo pasa para temas de hidrocarburos, lo mismo pasa para temas de minería. Por ejemplo, se quiere hacer una actividad de exploración. Sí, hay que hablar con la comunidad y demás, pero a la comunidad le tienes que explicar, y es más, como relacionista tienes que saber qué cosa se va a hacer en el sitio. El ingeniero te explique qué necesita hacer en el lugar para que uno le pueda brindar el apoyo. Si no, no va a poder. Si no, no va a poder explicar. Oye, ¿sabes qué? Necesito hacer un hueco acá. O necesito romper 10 cuadras de calle. Lo mismo pasa no solo con el tema de minería, pasa también para despliegue de otros servicios, como por ejemplo agua, como por ejemplo gas, ¿no? En el despliegue de gas es mucho más invasivo que el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Es mucho más invasivo porque va soterrado. Hay que romper calles, hay que a veces limitar el acceso a los propietarios a sus propias propiedades. Entonces, ahí estamos hablando de procesos un poco más complejos, ¿no? Y, y obviamente para analizarlos mejor es importante incluir dentro del análisis a los objetos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué objetos se va a hacer? ¿Qué herramientas se van a utilizar? Si hacen bulla, si no hacen bulla, cómo es el terreno, por dónde tengo que pasar, para empezar a analizar todas las, digamos, escenarios de incertidumbre, todas las amenazas, todos los potenciales peligros o riesgos sociales por así decirlo, a lo que se expone la obra, ¿no? O lo que se vaya a hacer. Entonces, en ese aspecto es importante encontrarnos con los objetos y describirlos, ¿no? Entonces, yo no he visto, por ejemplo, un análisis concreto sobre el tema de las actas electorales, ¿no? Entonces, este, porque muchos de los conflictos, es más, muchos de los conflictos electorales, que a veces conllevan en tomas de locales electorales, quema de urnas, se da en virtud a los objetos que se despliegan para una elección.
Entonces, digamos, esta teoría sí podría tener muchos alcances, ¿no? Como limitaciones, ¿no? Eso también queda claro. Sí, o sea, totalmente de acuerdo, Carlos. Y a modo de lo que tú dices, yo recuerdo una vez que estuve participando en un proyecto de renovación urbana sobre un parque en el centro histórico de Lima, y la propuesta era hacer eh, la remodelación de un parque. Entonces, eh, claro, es un tema bien complejo porque si tú lo analizas solamente desde la lógica que puede ser, o sea, de la lógica técnica que puede tener un ingeniero, un arquitecto en plantear, por decir, el mejor diseño, ¿no? Con la mejor iluminación, las mejores bancas. Claro, es una lógica racional, pero que no es suficiente. Entonces, recuerdo que respecto a lo que podríamos llamar, respecto a la teoría que estás presentándonos ahora, el objeto parque se tuvo que, primero, que hacer de que los vecinos eh, dibujen, ¿no? En papelógrafos, cuenten en relatos cómo es su parque y cómo quisieran que su parque sea. O sea, qué cosas quieren que en dibujos, en garabatos, ¿no? En esquemas, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay, y es cierto lo que tú dices, ¿no? Hay hiperobjetos, ¿no? Que generalmente nosotros pensamos que siempre deben ser racionalmente conceptualizados. Pero eso no es así, porque el ciudadano de común y corriente tiene otra visión, ¿no? Y no es que esté alejada a la que pueda tener el criterio técnico, sino simplemente maneja otros lenguajes. Y entonces eso, eh, como un mecanismo de prevención, por ejemplo, es importante, ¿no? Entonces, eh, interesante el tema del actor Red, ¿no? Eh, y otra cosa que también quisiera para también no abusar a nuestros oyentes es lo siguiente, mira, eh, me importaba a partir de esta pregunta, ¿no? Y viene con lo siguiente, ¿no? En ciencia política, generalmente, o en general, bueno, en ciencia política, ¿no? Al ser una ciencia social, pero específicamente hay esta lógica de pretender de que el campo de estudio esté limitado al área de lo público, al campo estatal, lo cual es importante. Pero yo, a partir de un testimonio tuyo, y que creo que eso le va a interesar sobre todo a los alumnos egresados, los que están abriéndose trocha en esta disciplina, ¿qué aspectos tú consideras importante? ¿Qué horizontes debería, digamos, y algunos tips que deberían tener los politólogos, sobre todo para entrar en este sector del sector privado, que es un sector, digamos, en los cuales a partir de la ciencia política se puede encontrar, digamos, campos de realización? ¿Qué podrías decirnos de repente? Hay dos aspectos claves, ¿no? Y fundamentales que uno tiene que comprender. Lo primero es que las ciencias sociales son multiparadigmáticas. O sea, al día de hoy, digamos, uno puede estudiar ciencia política, pero al ser multiparadigmáticas, uno puede terminar realizando pues labores como que de sociólogo, como que de antropólogo, como que de etnógrafo, como que de todo, ¿no? Entonces, y a la vez te van a pedir análisis político. Entonces, eh, digamos, no hay que ser ajeno a otras ciencias, ¿no? Siempre es importante nutrirnos del aporte que dé cada una de estas. Algunos se dedican, por ejemplo, al tema estadístico, ¿no? Otros se dedican al tema etnográfico y así van avanzando poco a poco.
Entonces, en comprender que las ciencias sociales son multiparadigmáticas y uno desde su conocimiento, su formación en pregrado y poco a poco cómo va avanzando, entonces se entiende que todo le es útil al final. Ese es por un lado. Por otro lado, eh, el politólogo no necesariamente tiene que trabajar en el sector público. Y ese es un gran problema. El, si bien es cierto, hay una tradición importante, pero el gran aporte del politólogo es la versatilidad que podría tener en el escenario privado. ¿Por qué? Porque va a tener la capacidad de hacer conversar el interés privado con los actores del sector público. Va a poder ser un agente de traducción, va a ser, va a poder ser un agente mediador, obviamente dentro de los cánones de la ética, la moral y la norma, ¿no? O sea, nadie está diciendo que, digamos, por trabajar en una empresa privada para gestionar cosas frente a actores públicos como funcionarios, como autoridades, que es básicamente lo que yo hago, no significa pues que estés haciendo algo malo, todo lo contrario. Lo que estás buscando es generar, digamos, una armonía. Estás buscando generar un espacio de diálogo, un espacio en donde dos partes que no necesariamente tienen que conversar, conversen. Entonces, yo he trabajado ya 10 años, trabajo 10 años en una empresa de telecomunicaciones y, digamos, siempre he procurado intentar convocar a jóvenes de Ciencia Política de San Marcos, justamente porque yo creo en la capacidad y en el talento del sanmarquino para poder adaptarse a nuevos escenarios y poder, digamos, sintetizar todo lo que ha aprendido en las aulas y llevarlo a la práctica, que puede ser conversar con un vecino para convencerlo, que puede ser analizar un barrio para entenderlo, que puede ser conversar con una autoridad para entenderla. ¿Qué no mejor que un politólogo que le pueda explicar a una autoridad qué es lo que necesita una empresa dentro del lenguaje que usa el político, dentro del lenguaje que usa el funcionario? ¿Por qué? Porque estudió, digamos, gestión pública, porque estudió presupuesto, porque estudió derecho administrativo, porque estudió lógicas de contratación, porque estudió grupos de presión y opinión pública, que digamos le permite tener ciertas herramientas teóricas, cierto uso del lenguaje, porque el uso del lenguaje es muy importante, como para poder entender a una parte y entender a la otra. Mi trabajo fundamentalmente se basa en explicarle a los ingenieros en que no hay blanco y negro, sino es que hay un montón de grises y que de cada uno de esos grises merece ser explicado para poder ejecutar algo. Entonces, yo sí invitaría mucho a que los estudiantes de ciencia política se animen a desprenderse un poco de sus intenciones. Yo, cuando, dicho sea paso, un poco para compartirles, cuando era estudiante, la mayoría quería trabajar en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, como que el que menos, o en la OMPE o en el jurado, ¿no? Esa era la moda, ¿no? Era la moda porque, digamos, la política comparada estaba en boga, la gente que estudiaba sistemas electorales estaba en boga, entonces como que eran los cursos más de moda, y digamos, todo el mundo apuntaba ahí, pero no todos podían, pues. Y aparte que es un mercado muy pequeño y que solo se abre pocas veces, ¿no? Para elecciones. Bueno, yo felizmente trabajé permanentemente mucho tiempo ahí, pero no necesariamente era así para todos. Sin embargo, hay otros sectores en los que el politólogo puede ser muchísimo más valorado. Y no necesariamente va a ser ciencia política pura y dura, pues, ¿no? O sea, lo que va a ser es pues, una mezcla de relacionista, es una mezcla de sociólogo, es una mezcla de antropólogo, y es una mezcla de politólogo también, en donde va a tener que gestionar intereses. Entonces, digamos,
abrir un poco esa cancha es importante porque, ojo, no siempre, y digamos ya lo estamos viendo en la región, no siempre los estados van a dar empleo. O sea, va a llegar un punto en el que va a venir cualquier político a decir, bueno, achiquemos el Estado y ahí, ¿qué vas a hacer con, digamos, los grandes gestores públicos, la gente que ha estudiado mucha gestión pública o la gente que siempre ha trabajado en gestión pública? Entonces, es necesario abrir los horizontes de la formación profesional para que también el politólogo se desempeñe en el sector privado. Y era algo que fíjate que yo no creía mucho, Richard, porque eso, digamos, se decía recuerdo claramente que se decía en el brochure de la escuela. O sea, cuando uno veía el brochure de San Marcos y veía la descripción de cada escuela, muy visionarios, no sé quién lo haya escrito, seguramente don Paco Miro Quesada, pero muy visionario decía que el politólogo podía ser el estratega para empresas privadas. Sí, bueno, eso es algo que yo estoy revelando ahora, pero era algo de lo que al menos a mí se me quedó grabado porque obviamente cuando ingresé, por los años 2000, era pues una incertidumbre estudiar, era una incertidumbre estudiar. Y bueno, el día de hoy, digamos, yo creo que con mucha pasión, con mucho criterio y con mucha suerte también, he logrado ejercer mi carrera, ¿no? Puramente, ¿no? Sí, sí me puedo dar el lujo de decir que solo estudié ciencia política. Entonces, sí les puedo decir eso, ¿no? Que se orienten al sector privado y que sobre todo aprendan a utilizar lo que se aprendió en clase para, Pero estoy eh, terminando una para efectos conferencia, prácticos, unos ¿no? 5 minutos. El análisis de actores, los mapeos de actores, el análisis Sí, de sí, estoy procesos aquí de en la cambio, oficina, pero ¿no? estoy en una conferencia. De los que mucho se habla, pero que a veces no entendemos o no comprendemos la utilidad hasta que egresamos. Sí, muy, muy, muy certeras tus palabras, Carlos. Más bien, ya estamos en la parte final de esta conferencia. Si hubiera alguna pregunta de nuestros asistentes o algo escrito en el chat, a ver, vamos a revisarlo. Bueno, bueno, ha sido una conversa bien interesante, estimado Carlos. Y sobre todo a partir de tu experiencia profesional, que creo que es lo que importa, cómo podemos abordar estos temas como politólogos, ¿no? Agradecemos tu participación, tu disertación el día de hoy, ¿no? Y el agradecimiento de la Escuela de Ciencia Política y estamos en este caso con todos nuestros amigos de Viernes Politológicos para una próxima sesión y agradecerte, Carlos, por tu ponencia magistral y te estaremos enviando físicamente la constancia y el agradecimiento correspondiente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los que están presentes el día de hoy y esta grabación va a ser subida al fanpage de la escuela. Muchísimas gracias, tengan todos ustedes. ¿Y alguna palabra final, Carlos, para despedirnos? Bueno, muchas gracias a ti, Richard, muchas gracias a las personas que siendo un viernes, ya 6 de la tarde, es un horario difícil, nos han acompañado el día de hoy. Yo agradecido siempre de poder participar en este tipo de eventos. Lo hacía cuando era estudiante de pregrado, invitando a varios docentes, y hoy, digamos, siento lo mismo que sentían aquellos profesores que iban en este caso hoy día un viernes en la tarde, para poder conversar, porque, digamos, es parte del etos sanmarquino, ¿no? Del amor que tiene uno hacia San Marcos, el cariño, el agradecimiento, y y bueno, simplemente decirle muchas gracias a todos los que se han quedado ahorita hasta el final, y bueno, será para una próxima.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y sus constancias las estaremos enviando a todos sus correos electrónicos. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.